Buenos días a todos. Efectivamente, el de hoy es el último sermón de la serie ¿Por qué soy cristiano? Y yo he escogido la cuestión de la felicidad porque al fin y al cabo la felicidad, como dice Aristóteles, es aquello que todos deseamos. No hay ningún elemento humano más común quizás al hombre y a todo ser humano que la felicidad. Así que el título, ¿por qué soy cristiano? No sé si sale la felicidad, pero bueno, se titula La felicidad. En fin, pues bien. Si tuviéramos que definir o si tuviéramos que sintetizar la pregunta o la cuestión intelectual más acuciante, tanto en el apogeo de la cultura pagana como en el apogeo de la cultura de la Edad Media, me atrevería a decir que la pregunta más apasionante tenía que ver con cómo puedo vivir una vida feliz, cómo puedo vivir una vida plena, cómo puedo vivir, en definitiva, una buena vida. Todos los esfuerzos intelectuales y culturales convergían en ese mismo eje que tenía que ver con la cuestión de cómo vivir una vida bienaventurada. Si quisiéramos beber de la fuente de la sabiduría pagana, podríamos leer Ética a Nicómaco, de Aristóteles, y aprenderíamos sobre cómo alcanzar la excelencia. Si quisiéramos entender los misterios del amor, podríamos leer El banquete de Platón, donde Sócrates pronuncia un discurso bellísimo y memorable sobre la esencia del amor. Si quisiéramos saber cómo escoger amistades virtuosas, podríamos leer el ensayo sobre la amistad de Cicerón. Si quisiéramos saber cómo afrontar una muerte injusta, podríamos leer la Apología de Sócrates o la Consolación de la Filosofía de Boecio, y podríamos saber cómo encarar la mala suerte y el infortunio que la fortuna nos asesta. En definitiva, la vida se concebía como un arte que uno debía aprender, como un arte que uno podía conocer. Y todos los esfuerzos se concentraban en este cometido por saber cómo uno puede vivir una buena vida. Ahora bien, tras el apogeo de la revolución científica hacia el siglo XVI, XVII, todos los esfuerzos intelectuales de más prestigio versaron sobre el funcionamiento de las leyes físico-matemáticas que rigen el universo. Si pensamos en las grandes conquistas intelectuales de la revolución científica, nos vendrían a la mente figuras como Isaac Newton, el padre de la física moderna. Nos vendría a la mente también Galileo Galilei, el padre de la astronomía moderna. Y ya tirando hacia el siglo XX, nos vendría a la mente quizás alguien como Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, que yo, sin ser científico, me atrevería a decir que es la teoría más importante de todo el siglo XX por lo que respecta a la ciencia. Entre muchas otras cosas, el mérito de las hazañas de la ciencia consiste, sobre todo, en habernos brindado una vida mucho más cómoda de aquella que se vivía en la era preindustrial, en la era, si se quiere decir, del antiguo régimen, por ejemplo. En definitiva, la ciencia ha mejorado de una forma notable la calidad de nuestra vida. Nuestra vida es mucho más cómoda. Gracias a la revolución industrial, por ejemplo, aparecen los vehículos de motor, y eso supone que los desplazamientos de un punto a otro son mucho más ágiles, mucho más rápidos. A mí Madrid me encanta, pero si tuviera que ir a Madrid en caballo, quizás no lo haría. Pero existe el AVE, y el AVE es muy cómodo. Gracias a la revolución industrial, billones de personas tienen acceso a Internet y, por lo tanto, un acceso infinito a conocimiento, a información, a fuentes, etcétera, etcétera.
Sin embargo, pese a todas estas conquistas notables, que no son ni mucho menos despreciables, hay que recordar que la ciencia, en último término, no puede enseñarnos nada acerca del contenido de una vida buena. La ciencia no puede instruirnos en el arte de vivir una vida feliz, bienaventurada, plena. La ciencia versa sobre las leyes físico-matemáticas que rigen el mundo. La ciencia indaga en las ecuaciones matemáticas que explican la cosmología, el origen y el surgimiento del universo en su totalidad. E incluso la ciencia explica las leyes neurobiológicas que rigen la risa. Pero la ciencia no nos dice absolutamente nada sobre las leyes del alma. La ciencia no nos dice nada acerca de lo que rige nuestro corazón. Ante este silencio, ¿cómo ha reaccionado nuestra sociedad ante este vacío que nos ha dejado la ciencia? Al fin y al cabo, si pretendemos que la ciencia conquiste todo, si pretendemos que la ciencia lo explique todo, si esperamos que la ciencia lo solucione todo, pero no nos dice nada sobre la vida buena, sobre la vida feliz, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál ha sido la génesis y la progresión de esa reacción de la sociedad ante este vacío? Pues bien, si uno estudia, por ejemplo, la historia de los movimientos políticos y sociales que nacen a partir del liberalismo político del siglo XVII, uno se da cuenta de que una de las grandes fuerzas motrices de estos movimientos ha sido la conquista de derechos y libertades, tanto individuales como colectivos. En uno de los documentos más célebres de ese liberalismo político, que es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson citó 3 derechos que, a su juicio, todo el mundo entiende que son autoevidentes. Que Dios ha dado a los hombres el derecho a la libertad, primero a la vida, a la libertad. Quisiera preguntar ahora a los norteamericanos si saben cuál es el tercero. Life, freedom, pursuit of happiness. Muy bien. Y ese derecho se ve brillantemente ejemplificado en una película que a mí me encanta, que se llama... En inglés se llama The Pursuit of Happiness, en español supongo que tendrá La búsqueda de la felicidad, quizás tiene otro título, pero seguramente la conocéis casi todos. Y bueno, es una película que refleja ese sentimiento americano del derecho a perseguir la felicidad, a conquistarla, por mucho que el mundo te ponga dificultades y obstáculos a la hora de alcanzar la felicidad. Es una gran película donde se refleja ese espíritu americano de conquista y de lucha, ¿verdad? Del sueño americano, ¿no? Interpretada por Will Smith. Ahora bien, Thomas Jefferson, en este célebre documento, dice que los derechos son, ¿no?, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero cuidado. El derecho es a buscar la felicidad, pero Thomas Jefferson no explicita en qué consiste esta felicidad. ¿Y esto por qué? Porque la conciencia moderna, que da pie a todos estos movimientos políticos y sociales, se basa en una premisa muy clara, que subyace a todos los movimientos y las fuerzas motrices que impulsan la modernidad. Esta premisa es que la conciencia individual es inviolable. No debe haber ninguna autoridad externa a la conciencia individual que pueda dictarle al individuo qué debe hacer, en qué debe creer, cómo debe actuar o cómo debe perseguir la felicidad. Es decir, que cada individuo decide cómo buscar la felicidad. Cada individuo dicta el camino por el cual buscará esta plenitud. Ahora bien, nadie nos cuestiona el derecho a buscar la felicidad. Esta conquista es un derecho inviolable, es un derecho sagrado. Pero a la vez que se nos dice que tenemos este derecho a buscar la felicidad, nadie tiene el derecho a decirnos en qué consiste.
Nadie tiene el derecho a decirnos en qué consiste una vida buena. Y es por eso que los discursos contemporáneos que versan sobre la felicidad caen inevitablemente en una cierta vaguedad, en una cierta abstracción. Quizás os suenan esas frases o esos mantras de la gente que cuando hablando de la felicidad os dicen, bueno, si a ti te funciona esto para ser feliz, adelante, bienvenido sea. Ahora bien, yo tengo mi propio método. Espero que respetes mi forma de buscar la felicidad. ¿Os suenan estos discursos? Esta sensibilidad con respecto a la felicidad. Y he aquí la gran contradicción y el gran problema de la condición del hombre en el siglo XXI. El hombre tiene todos los derechos, todas las libertades para conquistar la felicidad a su manera, pero no tiene el derecho a saber en qué consiste. Y esta es una gran contradicción. Ahora bien, como he dicho antes, como decía Aristóteles, la felicidad es aquello que todos deseamos. Y no debemos trivializar la cuestión de la felicidad. No debemos sencillamente rendirnos a nuestra cultura y ceder ante este relativismo y sencillamente suponer que la felicidad es una materia puramente subjetiva o que es puramente personal. Si es aquello que todos deseamos, debe haber una forma de alcanzar conocimiento y certeza sobre el contenido de la felicidad y sobre el contenido de una buena vida. ¿Qué nos dice Jesús sobre la felicidad? En el capítulo 10 de Juan, Jesús dice que vino al mundo para darnos vida, vida en abundancia. Según San Ireneo, que fue discípulo de San Juan, uno de los más célebres padres de la Iglesia, dijo que la gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo. Es decir, Dios se regocija cuando el ser humano vive una vida en abundancia. Dios no se regocija si sencillamente existimos. Se regocija cuando vivimos y vivimos en abundancia. Y es por eso que Cristo vino para traernos esta vida en abundancia. Así pues, vemos que la voluntad de Jesús no es la de un líder moral que nos dice, tú haz lo que te plazca y tú también haz lo que te plazca, pero respeta el derecho a que todo el mundo haga lo que quiera hacer. No, Jesús vino con la voluntad de decirnos y de compartir con nosotros el contenido de la verdadera vida que todo ser humano desea y anhela vivir. Vino a enseñarnos el verdadero camino que conduce a esa felicidad que todos deseamos y buscamos. Dicho esto, quisiera centrarme en 3 versículos clave que a mi juicio explican, en primer lugar, por dónde no debemos ir si queremos alcanzar la felicidad. En segundo lugar, cuál es el eje vertebrador que rige esta felicidad que todos buscamos. Y en tercer lugar, con qué disposición o con qué actitud debemos abrazar este eje vertebrador. A mi juicio hay 3 versículos que dan cuenta de estas 3 cuestiones fundamentales. Voy a empezar con el primero. ¿Qué no debemos hacer si queremos vivir una vida plena o en abundancia? Jesús dice en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Lo acabamos de leer. Nos enseña en este versículo el camino que no debemos seguir. Yo creo que Jesús nos desafía de una forma tan radical que es como si Él se hubiera anticipado a la situación contemporánea de nuestra cultura. ¿A qué me refiero? Nuestra cultura nos dice que tenemos el derecho a acceder a la felicidad de una forma indiscriminada, es decir, de cualquier modo. Todo sirve con tal de que seas feliz. ¿Que Ramón hace tal cosa? Bueno, mientras sea feliz que lo haga. ¿Que José hace tal cosa? Bueno, mientras sea feliz que lo haga. Es decir, todo el mundo está supuestamente a nuestra disposición y tenemos el derecho a conquistarlo con tal de que seamos felices. Pero Jesús nos dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes su alma?
Ahora bien, ¿por qué nos dice esto? ¿Jesús es un puritano moralista que resiente el mundo y nos obliga a participar en su odio? ¿Es por eso que Jesús nos dice que no sirve de nada ganar el mundo entero? Perdón. Perdón, pensaba que estaba mal imprimido y no. Repito la pregunta, perdón. ¿Es Jesús un moralista puritano que nos obliga a participar en su odio al mundo, como creyó Nietzsche? Al contrario. Dice San Pablo en 1 Corintios 16 que en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué dice el autor de Génesis cuando Dios creó el mundo y lo vio? Vio que era bueno. Jesús no desprecia al mundo y Él mismo dijo que no vino a condenarlo. Es decir, que Jesús no nos invita a participar en un resentimiento o en una aversión hacia el mundo. Entonces, ¿por qué nos dice que de nada sirve ganarnos el mundo entero? Nos lo dice porque la sed de nuestro corazón es tan grande que no está hecho para ser saciado mediante algo tan pequeño como el universo entero. ¿Sentís la contradicción aparente o la paradoja, más bien dicho, que nos está mostrando Jesús? Quisiera repetir esto. ¿Por qué Jesús nos dice que de nada sirve ganarnos el mundo entero? Porque la sed de nuestro corazón, el anhelo de nuestra alma, es tan grande que no puede ser saciado mediante algo tan pequeño como el mundo entero. Es por eso que Cristo nos dice que de nada sirve ganarnos el mundo entero, porque perderíamos nuestra alma, no nos saciaríamos. Como dice el autor del Eclesiastés, todo es vanidad. Recordad que en hebreo vanidad significa un soplo. El mundo es un soplo. Ahora viene, pero luego se va. En segundo lugar, ¿cuál es entonces el eje vertebrador que debe regir nuestra vida si es que queremos buscar la felicidad y queremos buscar la vida buena? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Hacia dónde encaminarnos? ¿Qué debemos desear? Si deseamos conocer el sentido de la verdadera vida buena, debemos preguntarnos por la esencia y el contenido de este eje vertebrador. ¿Cuál es? ¿Es el dinero? ¿Es el sexo? ¿Es el poder? ¿La fama? ¿El reconocimiento? ¿La buena fortuna? Pues bien, estas preguntas nos llevan al segundo versículo. Dice Jesús en Mateo 6:33, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será dado. Ese es el eje vertebrador. Ese debe ser el núcleo, el centro de nuestra vida. Y en torno a ese núcleo, todo lo demás nos será dado. Es decir, todo lo demás estará en su debido orden. Si hay un centro, hay orden. Si no hay centro, todo se desmorona y hay caos. Pero cuando el reino de Dios es el centro de nuestra vida, nos encaminamos no hacia un bien, no, nos encaminamos hacia el bien supremo, por encima del cual no hay otro bien mayor. ¿Notáis la gravedad de las palabras de Jesús? Buscad primero el reino del cielo y todo lo demás os será dado de añadidura. El sexo, Dios lo creó y es bueno, pero en su debido orden, en función de la justicia del reino de Dios. El dinero es bueno, pero en su debido orden. El reconocimiento es necesario. Somos seres sociales. Aristóteles dijo, son politikon, animales políticos sociales. Es necesario, pero en su debido orden. Entonces, esta es la clave. Esta es la meta que Jesús nos propone, buscar y alcanzar en primer lugar el reino de Dios, porque fuimos creados para servirle, para habitar en Él, porque es nuestro verdadero hogar. Dice Jesús en Mateo 13:44, dice,
el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien lo encuentra, vuelve a esconderlo, y de tanta alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No se trata meramente de una jerarquía moralista, no. Consiste más bien en que cuando uno encuentra el reino de Dios, hará todo lo posible por conservarlo y atarlo a su corazón. En Filipenses 3, San Pablo habla sobre la vida que llevaba antes de conocer a Cristo. Y dice, todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. El mundo es bueno, Dios lo creó y refleja su gloria, refleja su majestad, su creatividad, pero es pérdida ante la sublimidad, como dice San Pablo, del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. De nada sirve ganarlo si Dios no está en él, si no buscamos el reino de Dios. En tercer y último lugar, si el reino de los cielos debe ser el centro de nuestras vidas, ¿cuál es la disposición adecuada que debemos tener con respecto al reino de Dios? Es decir, ¿cuál es la actitud que uno debe adoptar con respecto al reino de los cielos? ¿Cómo alcanzarlo? Sabemos cuál es el núcleo de nuestra vida, pero debemos también saber qué actitud debemos adoptar para alcanzar esta meta. Y esto nos lleva al tercer y último versículo, Mateo capítulo 5, versículo 3, donde Jesús está hablando sobre las bienaventuranzas, que en latín es una palabra que significa felicidad, ¿no? En otras traducciones aparece dichosos aquellos, en inglés blessed. En latín, la raíz latina de las bienaventuranzas no tiene que ver con la felicidad, ¿no? Con esta plenitud de la que venimos hablando. ¿Qué nos dice Cristo? Nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, Jesús nos dice que debemos ser materialmente pobres para alcanzar el reino de los cielos. Porque Lucas, en su versión, nos dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ha habido debate teológico en torno a esta posible interpretación. En la historia de la Iglesia hay que decir que hay figuras que sí se han tomado o que sí han tomado esta interpretación material de esta bienaventuranza. Tenemos el ejemplo de San Francisco de Asís, que vivió en una mendicidad profunda para ser llenado por la riqueza del reino de los cielos. Sin embargo, hay que aclarar que esta no es la única interpretación. Algunos dicen que Mateo ofrece una interpretación más bien espiritual de la bienaventuranza. Ahora bien, ¿qué significa esta pobreza de espíritu? ¿Y por qué es la actitud adecuada que uno debe adoptar con respecto a la acción o al intento de alcanzar el reino de los cielos? Cuando Jesús dice que debemos ser pobres de espíritu, nos está diciendo que debemos tener un corazón humilde y vaciado de todo aquello que el mundo, de todo aquello con el que el mundo nos ata, para poder ser llenados sin ningún estorbo por la riqueza del reino de los cielos. ¿Entendéis esta paradoja que constantemente vemos en las palabras de Jesús sobre la felicidad? Es decir, la pobreza en espíritu no es más que una disposición adecuada para poder recibir en su totalidad la riqueza del reino de Dios. Porque si algo hay en mi corazón que impide que yo experimente esta riqueza, lo que me estoy perdiendo. Y en eso consiste la pobreza de espíritu. No consiste en ser débil. No. Consiste en estar dispuesto a ser llenado por la riqueza inmensa del reino de los cielos. Así pues, ¿qué nos dice Jesús? ¿Que la felicidad es subjetiva? ¿Que es relativa? ¿Que depende de los gustos personales? No. Jesús vino a enseñarnos el contenido verdadero de la auténtica felicidad, que no reside más que en Dios.
Y Él es el camino por el cual podemos llegar a Él. Y es por eso que el cristianismo no es una alternativa más. O el cristianismo es cierto o no lo es. Pero si lo es la verdad más importante de tu vida. Hasta aquí la predicación. Muchas gracias.